Bien, niños. Hola, buenos días. Eh, Quería comentarles primero que en directo no pude conectarme. Tuvimos problemas de conexión. Primera vez que tengo problemas con la conexión. Todas las otras veces que nos hemos comunicado nunca me había pasado. Pero es por eso que no pudimos mantener un contacto en directo. ¿Ya? Pero sí vamos voy a darle las indicaciones para que podamos comenzar a trabajar el día de hoy. Lo primero es desearles a todos que estén muy bien, que estén tranquilos en su casa, que se hagan una rutina, niños, hagan una rutina con horarios de lo que van a hacer durante el día. Eso es muy importante para mantenerse ocupados. Y bueno, ahora vamos a lo nuestro, que es comenzar a trabajar un poco en lenguaje. Esta primera clase va a ser de lenguaje. Después de un cierto horario voy a subir la clase de historia, ya la actividad de historia. Y durante la tarde nos vamos a reunir un rato para poder conversar y que ustedes me vayan comentando algunas de las cosas que pudieron realizar, cómo les resultó, cómo fue la experiencia. También es importante, quiero recalcar que es muy importante, niños, que ahora depende de cada uno de nosotros lo que podamos hacer. ¿Ya? Ustedes van a estar en su casa, yo les voy a dar las indicaciones por acá, por este video, pero a la larga son ustedes los que tienen que hacer las cosas y ponerle ganas. Los papás también, ¿cierto?, van a estar ahí para ayudarlos. Obviamente no va a ser siempre ni en todo momento, porque ellos también tienen sus trabajos. Entonces es importante que se apoyen con estos videos. A modo de idea, por ejemplo, si hay algo que no les quedó muy claro o no alcanzaron a notarlo bien, retroceden el video y pueden volver a escuchar las indicaciones. Eso más que nada, ya a cada uno ponerle ganas. Yo estoy dispuesto a poder ayudarlos desde mi casa. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a buscar diferentes formas de poder explicar las cosas. Hay cosas en las cuales nos vamos a apoyar en el libro, en otras vamos a trabajar en el cuaderno, y también vamos a ver algunos lugares de internet que pueden ser de utilidad. ¿Ya? Bien, lo primero que les voy a pedir es que saquen su cuaderno de lenguaje. Si no lo tienen, algún cuaderno donde puedan anotar, ¿ya? Porque vamos a recordar algunas cosas que son muy importantes, que no se nos pueden olvidar, que son los artículos, los sustantivos, los verbos y los adjetivos, ¿ya? El año pasado estuvimos trabajando bastante con ellos, pero es importante de que eso no se nos olvide, porque de esta manera vamos a poder seguir avanzando con los contenidos de este año. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar con los artículos. ¿Ya? Importante recordar entonces estas cosas. Primero vamos a colocar acá los artículos. Ya. Los artículos, recuerden ustedes que son lo que acompaña al sustantivo. Ya. Tenemos artículos definidos y artículos indefinidos.
Eh, por ejemplo, los artículos definidos son el, la, los, las, ¿ya? Y los indefinidos son un, una, unos y unas. Cada vez que yo utilizo algunas de estas palabras, me sirven para identificar el sustantivo, ¿ya? Entonces vamos a anotar en nuestro Power que en los artículos tenemos artículos definidos, como por ejemplo el, la, los, las. Indefinidos un, una, unos, unas. ¿Ya? No olviden entonces a cuál corresponde cada uno, ¿ya? Comúnmente los definidos nos ayudan a nombrar cosas que ya conocemos, ¿ya? Y los indefinidos nombran cosas en general, ¿ya? Puedo decir, por ejemplo, recoge el lápiz. Yo estoy hablando de un lápiz en particular, pero si a lo mejor tengo una caja de lápices y le digo a un niño recoge un lápiz, ya estoy hablando de varios objetos y de ninguno en particular, ¿ya? Eso es con respecto a los artículos. Ahora vamos a recordar los sustantivos. Los sustantivos, recuerden que tenemos dos grupos de sustantivos: sustantivos propios y sustantivos comunes. Entonces, vamos ahora a identificar los sustantivos. Tenemos, vamos a anotar aquí, sustantivos, y tenemos entonces los sustantivos comunes. Los comunes son los que el nombre que recibe cualquier objeto que del cual haya muchos, ¿ya? Por ejemplo, libros, mesas, casas, ¿ya? Todo lo que hay muchos y yo quiero nombrarlos a todos de una sola vez. Esos son los comunes. Los propios es cuando yo me estoy refiriendo a una persona en particular, o una mascota, o una ciudad, o un país, pero me refiero por su nombre, por el nombre que tiene, ¿ya? Si estoy hablando de una persona, puede ser de María. Si estoy hablando de una mascota, ya no le digo perro, sino que le digo el nombre que le puse, Rocky. Si estoy hablando de una ciudad, Santiago, Puerto Montt, un país, Argentina, Brasil, ¿ya?
pueden ser el nombre de una calle también, el nombre que tenga esa calle, ¿ya? Entonces todas esas cosas son sustantivos propios y esos se escriben con mayúscula, ¿ya? No se olviden de eso. Los comunes van con minúscula, pero los sustantivos propios siempre llevan mayúscula. Vamos a poner entonces acá algunos comunes. Por ejemplo, entre los animales puedo poner vacas, de los objetos puedo poner silla, ¿ya? Y así sucesivamente. Manzana, si quiero poner una fruta. Y los propios, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Si es una persona, es el nombre de esa persona, ¿ya? Mario, un país, Brasil, Michi, el nombre de una mascota. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Nuestra ciudad, Coyhaique, también es un sustantivo propio, ¿ya? Así que entonces ya tenemos a los artículos, que son los que acompañan a estas palabras, a los sustantivos. Y ahora vamos a recordar un poco también los verbos, ¿ya? Recuerden ustedes que los verbos son acciones, y las acciones pueden ser de diferente tipo, ¿ya? Pueden haber acciones que sean activas, donde yo me tenga que mover, por ejemplo, correr, saltar. Y también pueden ser algunas pasivas, en las cuales yo no me estoy moviendo. Por ejemplo, pensar, estudiar, ¿ya? Pero son las acciones que hacemos, ¿ya? Es la acción que hace el sustantivo, ¿ya? Si pusimos el nombre de una persona, ¿qué es lo que hace esa persona? Si una mascota, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Esos serían los verbos. Entonces, ya tenemos los artículos, los sustantivos, los verbos, y nos faltan los adjetivos, ¿ya? Entonces también vamos a anotar adjetivos. Los adjetivos son características, ¿ya? Son las características que tiene el sustantivo. Y las características pueden ser físicas o psicológicas, ¿ya? Veamos algunas físicas. Alto, moreno, puede ser rubio o rubia. Y también tenemos las psicológicas, que son características de cómo soy, ¿ya? Cómo es mi forma de ser, o del sustantivo del que estemos hablando. Puede ser que estemos hablando de algún personaje de un cuento, puede ser que estemos hablando de nuestra mascota, ¿ya? Entonces también puede que ahí tengan adjetivos que no sean físicos. Por ejemplo, que sea simpático, que sea solidaria, también puede ser enojón, ¿ya?
No siempre los adjetivos tienen que ser las cosas buenas que tenemos, también pueden ser las cosas negativas que tenemos que mejorar. ¿Ya? Bueno, tomando en cuenta estas cosas, la idea es que las tengan anotadas en su cuaderno o en el cuaderno que estén usando. Pueden volver a copiarlas si es que no alcanzaron ahora, en el momento en que las nombré. Otra cosa más entonces es que ahora me gustaría que ustedes pudieran crear 5 oraciones en su cuaderno. 5 oraciones donde coloquen artículo, coloquen sustantivo, un adjetivo y un verbo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo poner como artículo ya el, en sustantivo puedo poner un animal, sustantivo común, el pato, un adjetivo, puedo poner que el pato era pequeño, el pato pequeño, y un verbo, una acción que esté haciendo el pato pequeño. El pato pequeño es corre. ¿Ya? O el pato pequeño camina despacio. ¿Ya? Entonces 5 oraciones, y para que yo las pueda revisar, los que puedan hacer comentarios debajo de este video pueden ir anotando ahí algunas de sus oraciones. Pueden anotar 2, 3. ¿Ya? Bueno, si alguien quiere anotarlas todas también. Y me coloca el nombre abajo. ¿Ya? Ponen su nombre y las 5 oraciones, o 3 oraciones, o 2, ya, según lo que hayan podido alcanzar a hacer. Pero me interesa que identifiquen estas partes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a observar el libro. ¿Ya? En el libro de clases nosotros vamos a comenzar a trabajar en la página 16 por hoy día. ¿Ya? No siempre las páginas van a ser las mismas o van a ir en orden, ¿ya? Sino que en este caso yo les estoy dando la prioridad a la planificación que teníamos nosotros como curso, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar en la página 17. Página 17, ¿ya? Les voy a mostrar acá cómo podemos buscar el libro en internet. Acá vamos a esta página que dice Textos Escolares Oficiales 2020 liberados. Y aquí, donde dice niveles, pongo tercero y ahí me aparecen los libros. Ahora estamos usando el de lenguaje, así que voy a abrir el de lenguaje. Ahí sí, ahí salió. Y ahora buscamos la página 17.
Esta es la página que vamos a leer hoy día. O sea, desde aquí vamos a empezar a trabajar. La idea es que podamos llegar hasta la página 23. ¿Ya? Primero, antes de leer, conozco sobre el cuento que leeré. El cuento se llama Chorlitos en la cabeza. ¿Sabes o imaginas qué son los chorlitos? Los chorlitos son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Ahí tenemos una imagen también del chorlito. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado un dicho que dice: eres un cabeza de chorlito. Puede que tenga que ver algo con el pajarito. Aquí hay algunos comentarios. ¿Ya? ¿Conoces algo sobre estas aves? Bueno, yo ya les comenté lo que conocía. Yo había escuchado un dicho que antes por lo menos se decía bastante. ¿Y cómo te imaginas un nido de chorlitos? Me imagino que es un nido que los hacen sobre los árboles. Ahí tenemos la información del escritor. Y aquí tenemos dos líneas, ya al final. ¿Qué crees que vas a aprender al leer este cuento? ¿Qué es lo que tú crees que vas a aprender al momento de leer este cuento? Escribe dos ideas. Si te alcanzan, escribe las dos. Si no, puedes poner una. Y acá empieza la lectura. ¿Has escuchado la expresión tener chorlitos en la cabeza? ¿Qué querrá decir? Antes de empezar a leer, entonces tienen que escribir qué es lo que creen ustedes que será tener chorlitos en la cabeza. Y ahí comienza la lectura. Yo voy a leer la primera página y luego las demás tienen que seguir ustedes la lectura en la casa. Dice: Robertito no era un niño muy limpio que digamos. Y la verdad es que, como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba. Un alto. Al costado aparecen algunas palabras que están con rosado o rojo. Esas palabras son palabras que probablemente uno no conoce mucho, entonces es importante que también las podamos leer para que cuando nos encontremos con esas palabras con rojo podamos saber ya a qué se está refiriendo el escritor. Desvalidos, desprotegidos, asentía, afirmaba, comisión, grupo de personas a cargo de un asunto. ¿Ya? Esto que está acá. Estas palabras después van a aparecer en el texto. ¿Ya? Como la primera, que era desvalidos, que era desprotegidos. ¿Ya? O sea, su mamá salía siempre apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos. O sea, trabajaba en una Junta Nacional de Niños Desprotegidos. Ya, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba y otras no. ¿Qué es lo que escuchaba? Escuchaba correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo?, el papá sentía, ¿cierto?, que
asentía significa afirmaba, el papá afirmaba con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias en la televisión. Y la mamá se quedaba tranquila. Otras veces era el papá quien, al salir de su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza, le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. ¿Ya? Esa es entonces la primera página. La idea es que ustedes puedan continuar la lectura. Y acá al final, después de leer el cuento, se aparece una actividad. Dice: desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda. Completa el esquema con las siguientes instrucciones. Subraya en el texto qué hacía Robertito cuando sus padres le pedían que se bañara. Cada vez que sus papás le pedían a Roberto que se bañara, él hacía algo. Cosa de que sus papás creyeran que sí se bañó. ¿Ya? Entonces eso lo van a subrayar en su lectura, donde aparece eso. Y luego eso que subrayaron lo van a escribir en el cuadro celeste, en este. Y después que tengan escrito esto, lo van a dibujar. ¿Ya? Eso se llama visualizar. Visualizar nos sirve para poder entender mejor nuestras lecturas. Cuando yo estoy leyendo un texto, es importante también que yo me pueda imaginar, ¿cierto?, en mi mente, o que vaya haciendo imágenes de lo que voy leyendo. Y así voy a entender mejor. Este ejercicio es para eso. ¿Ya? Anotan entonces qué es lo que hacía Robertito y el dibujo que ustedes se imaginaron al leer eso. ¿Ya? Luego, acá dice: amplía tu vocabulario. Busca en el cuento la palabra escandalizó y relee la oración en que se encuentra. Luego, infiere qué significa, guiándote por el esquema. Infiere significa que tú, al leer el texto, te puedes dar cuenta de cuál será su significado. ¿Ya? Escandalizarse, vamos a trabajar con este ejemplo. Primero habría que ver qué significa el verbo escandalizarse, ¿ya? Que viene del sustantivo escándalo. ¿Y qué significa el sustantivo escándalo? Significa un hecho asombroso o indignante. Entonces, si alguien se escandaliza, ¿qué significará eso? Indignante significa que es algo que me da rabia, que me asombra, pero que también me enoja. ¿Ya? Entonces traten de ver ustedes qué pueden poner qué significará, ¿cierto?, escandalizarse. Más abajo tenemos lo siguiente: lee y enumera las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. ¿Ya? Aquí también tenemos un ejercicio de visualización. ¿Ya? Primero van a enumerar del 1 al 4 cuál de las situaciones
aparece primero hasta la última, y luego que ya las tengan enumeradas van a ir haciendo los dibujos. Por ejemplo, la primera dice: un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Ya, al momento de leer esa frase, inmediatamente en mi mente, ¿cierto?, se me viene alguna imagen de lo que leí. Ya, esa imagen es la que ustedes tienen que colocar en el cuadrado. Y por último, tenemos que hay una serie de características ahí, o sea, de adjetivos de Robertito. Hay que encerrar cuáles son las que describen a Robertito. Puedes también, como sugerencia, subrayar en el texto también alguna parte que respalde lo que ustedes marcaron. Por ejemplo, si alguien marcó que era sucio, tendría que después buscar en el texto por qué piensa que es sucio, qué parte del texto me muestra de que él era sucio. ¿Ya? Y para terminar, acá hay un recuadro sobre los derechos de la infancia. Los derechos de la infancia son los derechos que tienen todos los niños, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a educación, tienen derecho a ser respetados. Hay una serie de derechos que los niños tienen y que me gustaría que ustedes también averigüen un poco de eso, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños? Pero también existen los deberes, ¿ya? O sea, yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Sería importante que comenten eso. Bueno, acá hay uno que dice que los niños y las niñas necesitan amor y comprensión para poder desarrollarse en forma plena y armónica. Siempre que sea posible, deberán crecer al cuidado y bajo la responsabilidad de sus padres, en un ambiente de afecto y seguridad. Y responden acá por escrito, entonces, ¿creen que los papás de Robertito respetaban ese derecho en su hijo? ¿Por qué? ¿Qué acciones de los adultos indicarían que respetan este derecho de los niños? También mencionen dos. ¿Qué cosas debería hacer un adulto para respetar ese derecho que aparece en el recuadro? ¿Ya? Yo creo que con esto ya estamos terminando las indicaciones de hoy sobre el lenguaje. Es de esperar de que les sirva. Espero con ganas sus comentarios debajo del video, donde me puedan comentar cómo resultó la experiencia de comenzar a trabajar en la casa. Y también quiero indicarles de que se subió un video que envió Ignacia, donde aparece bailando en el cuento El viejo roble del jardín. Y debajo de ese cuento, debajo de ese video, perdón, en los comentarios aparece un enlace de otro video de la Ignacia también, que está en YouTube. Ese video no lo pude subir, así que copié el enlace abajo. Y también ayer nos envió un video Hilary, que también lo subí, para que ustedes puedan ver ahí y anoten comentarios, ¿cierto? Saludos para sus compañeros. Recuerden que todo esto es público, así que pueden ir anotando todo lo que ustedes quieran, ¿ya? No olviden que pueden anotarme también las oraciones que van a crear, y no se olviden de esos 5 términos que son muy importantes, ¿ya? Artículos, sustantivos, adjetivos, verbos. 4, perdón. ¿Ya?
Eso es todo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Y en un rato más voy a subir la clase de historia. ¿Ya? Comiencen a trabajar y que se diviertan. Nos vemos.